Bienvenidos a todos. Estamos grabando y vamos a comenzar la primera lección de Homilética 2. Sí, por supuesto. Adelante. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos a estudiar tu palabra y entender más de ella, cómo exponerla, Señor. Te ruego que tú nos des de tu gracia para ese proceso y también de tu temor para hacerlo con reverencia, sabiendo que estamos exponiendo lo que tú has inspirado a través de tu Espíritu Santo a estos hombres. Así que te ruego que tú utilices a Juan Marcos en este tiempo y también trates con cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad y a tu voluntad, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, ya dimos saludos, pero saludos a aquellos que vienen llegando. Y estamos en Homilética 2, segundo semestre. Ya pasamos varios meses viendo cómo es un sermón expositivo. Hablamos del hecho de que nuestra filosofía es que cada sermón debe ser expositivo, y diciendo eso queremos decir que queremos que el texto sea el mensaje, que el texto hable. Puede haber distintas maneras de organizar el material. Puede haber un mensaje expositivo que trata una sección, una porción de texto y medio desarrolla y presenta y enseña y argumenta y aplica esa porción. Es una buena manera de predicar. Pero también se puede presentar el material de forma temática. Presentar un tema también está bien. Puede ser, filosóficamente hablando, puede ser igual expositivo, pero con organización temática. También hay la opción de un sermón textual que usa un texto, después desarrolla el bosquejo de ese texto y agrega más información de otros lugares, otros pasajes. Igual debe ser expositivo en el sentido de ser bíblico, que el mensaje del texto de la Biblia sea el mensaje del sermón. ¿Ok? Y ya ese es un resumen de todo el semestre. No, pero partimos de esa base y básicamente vamos a comenzar donde terminamos el semestre pasado, aunque vamos a estar repasando algunas cosas. Vamos a estar aprovechando de otro libro de texto que nos va a llevar por terreno conocido, pero quizás de otro ángulo, otra manera de ver el tema de un sermón expositivo. También vamos a estar viendo sermones de otros, sermones grabados. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a estar analizando su organización, su manera de presentar su material. Y también vamos a estar escuchándonos los unos a los otros. Y esa es la parte que todos disfrutamos. Y estamos para aprender juntos. Y lamento el ambiente de Zoom, pero es lo que hay. Ya observamos que de los 19 departamentos están representados varios. Y sería imposible armar este grupo presencialmente. Y hemos visto en estos años la realidad de que a veces nos encontramos aún en la iglesia reuniéndonos, por así decirlo, de esta forma. Así que predicar por Zoom no es lo mejor, no es lo ideal, pero es la realidad en muchos casos. Y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer, dada la situación y dado el medio,
y creo que va a funcionar. Ya vieron que hubo un pequeño cambio en las pautas de la clase, que hasta la semana pasada en Facebook teníamos otras clases para las damas y homilética 2 era para los hombres, y cambiamos un poco, no nuestra filosofía, nuestra teología, nada de eso, pero sí estamos dejando que las damas también participen en el instituto de Volt. Ya era obligación que participen, pero me pidieron que yo explicara un poco ese cambio, y en realidad no es un cambio. Entendemos que Dios ha dado distintos roles, tanto en la familia como en la iglesia, y creo que esa posición queda clara, y que en el plan de Dios somos todos iguales en Cristo, y del mismo valor, mismas habilidades, aunque cada uno con distintas habilidades, pero que Dios ha diseñado que la iglesia funcione de cierta manera, la familia funcione de cierta manera, y tenemos cada uno de nuestros puntos fuertes. Así que eso quedó claro y no ha cambiado, pero reconocemos la necesidad de que todos sepan hablar en público, y como lo hemos hecho en otras clases, vamos a estar presentando lecciones y vamos a estar aprendiendo juntos, y no creo que va a haber ningún problema. Sí doy esta posibilidad, si se puede decir eso. No lo recomiendo, pero si estás aquí en este grupo y sos una dama y prefieres no presentar, dar una lección en el grupo, si decís no quiero predicar, no me siento cómodo, vamos a dar la posible opción de grabar la lección y mandármela, pero después lo podemos hablar. Pero pidieron que yo aclarara, porque hubo un pequeño cambio y tuvimos que anunciarlo la semana pasada, que no es un cambio, pero ahora estamos todos juntos de vuelta. Cambio de procedimiento. Ok. Bueno, vamos a hablar de este semestre entonces, ya que estamos, y parece que estamos todos los que van a llegar hoy. Ya les envié el sílabo de clase. Y estoy buscándolo ahora para compartir con todos. Estamos en la clase de homilética 2. Pido perdón que es un sílabo del IBD, pero si no me equivoco, el semestre pasado solo les di un sílabo de Facebook, así que estamos haciendo las cosas con igualdad. Descripción del curso. ¿Lo pueden ver? Agrandarlo un poco. Lo tienen y no tienen. No, yo no tengo que leerlo todo. Y como siempre, este primer día, esta primera lección va a ser un poco de introducción, hacer las cosas necesarias para prepararnos para el semestre. Pero esta materia sigue edificando sobre la base puesta en homilética 1. Habrá instrucción comprensiva, especialmente en forma del libro de texto. Si han visto el libro de texto, es bastante comprensivo. Va a haber enseñanza puntual sobre distintos elementos del sermón, pero el enfoque va a ser el poner en práctica las ideas fundamentales de armar y predicar sermones. En otras palabras, van a estar predicando, o si prefieren, van a estar compartiendo, dando sermones o lecciones, y vamos a estar entre nosotros
escuchando, comentando, ayudándonos los unos a los otros. Y creo que lo que dice ahí va a ser verdad, que va a ser un ambiente de edificación para aprender, para aprender los unos de los otros. Las lecturas, el libro de texto principal va a ser este libro de Bryan Chapell, Educación Cristocéntrica, Rescatando el Sermón Expositivo. Salió en español, si no me equivoco, en 2019. Lo hemos usado una vez en homilética, pero hace poco que está disponible. Y recomiendo que consigan este libro. Se puede conseguir, si no me equivoco, por Kindle. Y hay copias disponibles en CDC y yo tengo copias también. Puse en el grupo un anuncio y estoy de vuelta. Perdonen. Si quieren el libro, si no lo tienen, si lo quieren, pido que me avise primero para que yo sepa que precisa el libro. Pido que me mande el comprobante de haberlo pagado y estamos ofreciendo un descuento importante. Y si quieren comprarlo por 400, están disponibles. Y que arreglemos cómo hacer llegar el libro. ¿Ok? Mándenme una dirección, o si quieren que lo mande por DAC o alguna agencia, lo pueden levantar ahí, o si está cerca podemos arreglar para transferir el libro. Pero hay que avisarme, o si no, doy por sentado que tienen acceso al libro. Esta otra opción, y van a ver después cómo estamos organizando la clase, que no va a haber las mismas preguntas de prueba que vimos el semestre pasado con los libros de texto, con las lecturas. Sí van a estar leyendo, van a estar entregando breves reportes, pero está la opción de, en vez de leer el libro de Chapell, que es lo que recomiendo que hagan, está la opción de volver a repasar el libro de Michelet. Si decís, lo leí, pero me gustaría repasarlo otra vez, pasar ese tiempo dirigiendo un poco más el material de Suchet Michelet, también está bien, ¿ok? Está esa opción. Recomiendo que aprovechen para realmente leer y aprovechar del libro de Chapell, pero como un plan B y otra opción que está esa posibilidad de repasar el libro de Michelet. Ok, predicando y ustedes pueden leer lo que está acá y vamos a estar explicándolo en su momento. Explico el calendario, el cronograma, cada vez es un poco distinto. Este semestre tenemos acá en la fila, estamos en la semana de 7 de agosto. O se ubican, puede ser 7 de agosto. En esta semana en clase estamos dando la introducción. Durante la semana después de clase, pero antes de la próxima clase, van a estar leyendo según este cronograma. Y ven ahora lo que vamos a estar haciendo. Estoy pidiendo que lean 90 minutos en Chapell, en estos capítulos. ¿Ok? Vamos a estar trabajando capítulo por capítulo a través de todo el libro, según este cronograma.
pero quiero que inviertan el tiempo leyéndolo. Si lees muy rápido, puedes volver a estudiar algunas porciones. Si lees muy lento y decís, no llego, pero invertí 90 minutos, impecable, ¿ok? Quiero que estén invirtiendo tiempo en el libro, quiero que estén tratando de dominar este material como puedan, ¿ok? Y vamos a usar esa estrategia este semestre. Es lo que hicimos la última vez también en Homilética 2. Así que algunos van a leer un poco más, otros un poco menos, pero quiero que estén pasando tiempo en el texto. Y es un buen, vamos a ver que quizás hay cosas que no, vamos a discrepar un poco como siempre, con el libro de texto o con algunos sermones que vamos a estar escuchando, quizás las fuentes de dónde vienen. Entendemos que no estamos siempre de acuerdo con cada hermano y muchas veces puede ser que nosotros que estamos equivocados, pero estamos para aprender y será el caso con el libro de Bryan Chapell, pero es un buen recurso y vamos a aprender mucho de él y quiero que aprovechemos lo posible de conseguir el libro y pasar el tiempo. Así que así va a funcionar la clase. No tienen que entregar la tarea los sábados este semestre. Aunque sigue, ¿verdad? La realidad de que cuando llega domingo tienen que predicar, ¿ok? Pero este semestre no vamos a hacerlo de esa forma, no vamos a dejarlo así. No, iba a decir que con ciertas excepciones, pero creo que no va a haber excepciones. La tarea se entrega antes de clase. Y eso implica antes de las 7 los lunes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, bien, así me gusta. Si no hay tarea, ¿qué es lo que hay que entregar? ¿Cómo? Si no hay tarea, ¿qué es lo que hay que entregar? Siempre quedo con la duda esa. Si no hay tarea, ¿qué es lo que hay que... Si no hay tarea. Bueno, siempre va a haber tarea. Cada semana, si no me equivoco, la única excepción sería cuando llegamos a septiembre, que es la primera vez que van a estar compartiendo. Obviamente no todos van a poder predicar a la misma vez. Incluso estoy viendo cuánta gente hay en la clase y no sé si vamos a poder en dos semanas todos compartir. Vamos a tener que organizarnos bien. Así que puede ser que si te toca a ti predicar la segunda semana, que no vas a tener que entregar nada esa semana. Pero en general va a haber alguna tarea, van a estar entregando. Después explico cómo se entrega. ¿Ok? Pero ahí tienen una idea de lo que viene este semestre. Para confirmar, Sí. si uno tiene 90 minutos, aunque no haya terminado 2 capítulos, por ejemplo, está bien. Y si, por ejemplo, hubiera que hacer un resumen de 100 palabras, parece que le digo, pero no completé los capítulos, hago el que completé, hasta donde yo leí. Bien, sí. No sé si escucharon, pero Ernesto preguntó sobre, por ejemplo, si no llega a leer todo el capítulo o
o toda la lectura de la semana, pero tiene que resumir cómo se hace. Ok, vamos a hablar de eso. Estoy pidiendo que lean y estudien el libro de texto, el cronograma, las pautas, como ya vimos en el ciclo de clase, y que escriban un resumen de 100 palabras, destacando una o dos ideas importantes de la lectura. Y no tiene que ser, y en 100 palabras tampoco no se puede, o se va a hacer un resumen en 100 palabras, pero si destacas una o dos ideas importantes, lo que me muestra a mí que realmente más allá de pasar tiempo, has leído y has aprovechado del tiempo invertido. Una de dos ideas importantes. No tiene que ser una obra maestra, es un reporte de 100 palabras, pero estoy pidiendo que el resumen sea razonablemente libre de errores de ortografía, puntuación, gramática. Si decís, eso no tiene nada que ver con la homilética, yo digo, tenés razón, pero igual va a ser así. Porque es importante que como siervos de Dios, que tengamos cuidado con estos detalles. Si estamos teniendo cuidado con los detalles de escritura, eso quizás implica que estamos teniendo el mismo cuidado con el texto. Porque muchas veces la interpretación tiene que observar esos detalles. No siempre puntuación, no siempre ortografía, pero sí gramática y a veces puntuación, a veces ortografía. Así que estoy pidiendo, no solo como predicadores, sino como portadores del nombre de Cristo, que tengamos cuidado con nuestra escritura y algunos van a tener que quizás pasar el texto por Word para que te marque los horrores o errores, quizás pedir ayuda de alguien, pero esto también es la vida real. Si estamos en ministerio, vamos a estar publicando cosas, armando diapositivas con letra de himnos, quizás ¿cómo se llama? Un boletín o algo que damos a los hermanos o que ponemos en una cartelera. Estamos siempre usando las redes. Si queremos reflejar bien el contenido en la manera que lo presentamos. Así que un detalle, pero un detalle con puntos conectados para motivarnos un poco. Incluye también cuáles páginas leíste y cuánto tiempo invertiste. Quiero saber, Michelin, página 3 y 4. ¿Ok? Pasé 1 hora leyendo esas 2 páginas. ¿Ok? Quiero saber qué leíste en ese tiempo. ¿Okay? Debe ser claro, pero notamos el semestre pasado que hubo bastante pérdida de puntos en ciertos proyectos por no haber siguiendo las instrucciones. Quizás el material era bastante bien, pero uno no siempre siguió las pautas y terminó perdiendo puntos. Así que sigan esas instrucciones y podemos aclarar dudas de esa tarea si quedan dudas ahora o después. Ok, ya vimos la descripción del curso, ya hemos visto los elementos básicos del sermón. Hay algunos pequeños cambios en el documento que tienen ahora, cambios del primer semestre. Un cambio es lo que van a estar leyendo en el libro de Chappell. Esto es lo que se llama el SC o el enfoque en la condición caída. Es Chappell mismo que realmente inventó ese término y es básicamente el problema humano que el texto trata
o que el sermón trata. Cada texto, y vimos en 2 Timoteo 3, 16, 17, las escrituras están para perfeccionarnos, redarguir, corregir, y cada texto está para corregir algún problema humano. Así que creo que el SC no estaba en la lista de los elementos del sermón el semestre pasado, pero vamos a estar leyendo de eso y tratando de identificar cómo esta porción de escritura y por ende mi sermón trata ese problema, y ese problema está atado o conectado con el propósito. El propósito del sermón es tratar ese problema, igual como el propósito del texto fue tratar ese problema. ¿Ok? Ese es un pequeño cambio. No vamos a leer todo esto, es un repaso. Si se acuerdan, usamos la palabra interrogativo en el primer semestre. Acá se cambió a pregunta, quizás es una palabra un poco más común. ¿Pero qué es? Esta pregunta o este interrogativo es una pregunta que naturalmente sale al escuchar la proposición o el mensaje principal. Debes vivir una vida excelente. ¿Por qué? Esa es una pregunta que sale naturalmente, que surge naturalmente al escuchar ese mensaje principal. Pero no solo eso, es la pregunta contestada en el sermón. Si el sermón es, ¿por qué debes vivir una vida excelente? Vivir una vida excelente, ¿por qué? Quizás otra pregunta sería, ¿cómo lo hago? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la pregunta, el interrogativo? Y es la pregunta no solo que surge al escuchar el mensaje principal, pero es la pregunta contestada en el sermón. Lo que sigue es la respuesta. También hemos dicho una transición. Esta respuesta de transición es una oración que contesta la pregunta. Un ejemplo entonces sería, si el mensaje principal es, ¿debes vivir una vida excelente? La pregunta que surge es, ¿por qué debo vivir una vida excelente? La respuesta es, vamos a ver 3 motivos. Vamos a ver 4 argumentos. Ok, esa es la respuesta de transición. Contesta esa pregunta, nos ubica de cómo va a ser organizado el sermón, y es transición porque nos prepara para comenzar en el cuerpo del sermón mismo. Okay, es la respuesta de transición. Y lo hemos visto, vamos a seguir viéndolo, pero un pequeño repaso y un pequeño cambio en la manera que se está explicando en este documento. Es básicamente lo mismo que ya han visto. Ok. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos bien hasta ahora? Ok. Sí, estamos bien. Bien. Gracias. Ok, seguimos entonces. Vamos a estar usando este patrón. Vimos otro patrón parecido en el primer semestre. Pero vamos a usar este semestre. Y para armar nuestros bosquejos, puede haber alguna otra variación. Incluso vamos a estar viendo en el libro de Chappell que él da
otra idea de cómo armar un sermón deductivo. Una idea una manera de organizar que tiene que ver estrechamente con su enfoque en predicar sermones conectados con la historia de redención, o el hecho de que toda la Biblia da como base, no solo habla con autoridad, sino habla a base de la gracia de Dios o el Evangelio. Y él va a estar explicando cómo armar un sermón pensando en esa realidad. Pero sí, vamos a seguir usando también este patrón general. Es una guía y otra vez, no es que cada sermón, para ser un buen sermón, tiene que ser exactamente así, pero estamos en una etapa de aprendizaje, de tratar de aprender hábitos y patrones que sí se pueden modificar, pero que queremos saber usar. ¿Cómo aprendemos a usar herramientas? Si aprendes a usar un martillo, lo usas de forma bastante básica y se usa con clavos. Pero si sabes bien usar el martillo, calculo que hay otras cosas que se puede hacer con el martillo y hay distintas maneras de modificar. Quizás no es una buena ilustración, pero aprendemos lo básico y después podemos ir modificando si es apropiado. También es importante recordarnos que si bien en esta etapa, en una etapa de formación, es necesario analizar sermones. Vamos a estar escuchando sermones de hombres de Dios con años de experiencia. Vamos a estar analizando un poco, no juzgando sus sermones, pero viendo cómo organizan su material. ¿Qué han hecho para que sea claro? Después vamos a estar predicando nosotros y vamos a estar analizando los unos a los otros cómo organizamos el material y si fue claro. Ok, es necesario hacer eso, pero también es necesario recordar que la meta final no es que yo predique un sermón y todos digan, wow, qué sermón. Esa no es la meta. La meta final es que todos digan, wow, qué Salvador, como Jesús se ve en las Escrituras. Esa es la meta. Pero para alcanzar esa meta, queremos hacer todo lo que podemos hacer nosotros para que sea claro el mensaje de las Escrituras. Y para eso estamos. Así que nos esforcemos para ser claros y para ayudarnos en amor los unos a los otros, pero reconociendo que también queremos tener corazones humildes, receptivos. Quizás alguien predica un sermón que no es wow, que quizás tiene algunos problemas, quizás no fue tan claro, pero creo que si todos tenemos un corazón humilde y receptivo, vamos a aprender y vamos a poder salir habiendo crecido en nuestro entendimiento de las Escrituras y vamos a poder ver a Cristo si nos acercamos con ese corazón humilde, con ganas de aprender. Así que eso creo que se entiende, pero siempre es importante, por lo menos cada vez en cuando, recordarnos de estas cosas. Ok, recomiendo que al principio de los apuntes, esto por lo menos me ayuda a mí escribir el título, donde prediqué este sermón, quizás me invitan a predicar en algún lado y estoy pensando, ¿qué predico? Predico algo, quizás vamos a ser específicos, estoy predicando en Iglesia Bíblica Maranata, del libro de Efesios, y alguien me invita
me invitas a tu iglesia y pienso, ok, ¿qué hago? ¿Qué quiere el Señor que haga? Quizás predico un sermón en Efesios. O quizás hay otro sermón, otro mensaje que sería apropiado predicar en ese lugar. Pienso, ok, quizás voy a predicar de Santiago. Tengo un mensaje que también he estado pensando y me parece que el Señor quiere que lo predique. Y después me entra la duda. El año pasado, cuando fui a tu iglesia, ¿qué prediqué? Y no me acuerdo. Bueno, tener estos datos, lugar, fecha, el texto, cuál fue el mensaje principal, eso me ayuda sin tener que leer todo el sermón. Puedo poner algunos datos al principio de los apuntes antes de entrar en el sermón en sí. Y esto lo hemos visto, ¿ok? Y otra vez es una guía. La introducción introduce el tema, nos ubica al texto, al tema, termina con un mensaje principal. Esto es lo que quiero comunicar. ¿Por qué debo hacer eso? La pregunta, la respuesta. Vamos a ver 3 motivos. Ok, la palabra clave, motivos. Entonces tengo el primer punto, que es el primer motivo, y ahí está. Y estoy haciendo ciertas cosas, no solo diciendo cosas, sino haciendo ciertas actividades. Estoy explicando quizás, o ilustrando, argumentando, aplicando, exhortando. Una transición. Hemos visto el primer motivo, pero hay otro motivo más que Dios quiere que veamos. Segundo motivo es tal cosa. Voy a desarrollar ese segundo motivo, tercer motivo, etc. La conclusión, quizás brevemente repite el mensaje principal y los 3 motivos o cómo se hace. Puede terminar con una exhortación final. Hermanos, vamos a obedecer. Vamos a pedir que Dios nos dé la gracia para poner en práctica lo que hemos visto. Una conclusión termina con fuerza, exhortando, quizás resumiendo, pero que termine bien. ¿Ok? Bueno, cuando volvemos, vamos a ver un sermón ejemplo, ¿ok? No sé si llegaron a leer los apuntes todavía. No es un sermón, pero vamos a usarlo como un ejemplo. Y en vez de comenzar y tener que pausar, casi inmediatamente vamos a pausar ahora. Si está bien, nos vemos en 10. Cuando volvemos, vamos a ver un ejemplo. Ok, nos vemos en 10.